No se puede enfrentar la violencia con la violencia, enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y atender las causas que originan la violencia. El plan parte de la concepción de atender, antes que nada, lo económico y social, las necesidades de los mexicanos, en la idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esto es lo que sostenía el presidente mexicano López Obrador en la presentación de su plan de seguridad para pacificar el país. Esta noche hablamos de la violencia en México, de sus causas estructurales y de sus posibles soluciones. Bienvenidas a Foro Apache. Buenas noches a Foro Apache, soy Juan Carlos Monedero, como sabéis, sustituyendo a Pablo Iglesias en su permiso de paternidad, momentáneamente. Nos acompaña una mesa de lujo como todas las noches. Nos acompaña Tika Font del Instituto Catalán per la Pau. Muchas gracias, Tika, por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Mayra Cisneros, periodista. Muchas gracias por estar con nosotros. Lola Sepúlveda, coordinadora del Centro de Documentación sobre el Zapatismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Lola. También de la Red Hondureña de Emigradas, Karen Patricia Rodríguez. Hola. Karen, buenas noches. Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Con nosotros y cierra la mesa historiadora y activista Tatiana Romero. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a atender, antes de empezar el debate, a nuestro punto de mira. La violencia es el principal problema de México. Se estima que hay 40.000 desaparecidos y 26.000 cuerpos sin identificar en 1.100 fosas clandestinas a lo largo del país. El gobierno de Manuel López Obrador ha propuesto la creación de un organismo nacional que coordine los exámenes forenses en los 32 estados del país y que esclarezca las desapariciones provocadas por la guerra contra el narco. Esta noche, en Foro Apache, analizamos cómo se enfrenta a la violencia y sus consecuencias el nuevo gobierno de López Obrador. El 2018 pasa por ser para mucha gente el año con mayor violencia que se recuerda en México. La pregunta que quiero haceros en la regla del minuto es ¿cómo podemos explicar este recrudecimiento de la violencia en México? Empezamos, si te parece bien, contigo. Bueno, primer punto que quería como introducir es que en general estamos acostumbrados a las violencias de carácter político, que quiere decir que hay grupos que luchan de forma armada y con armas para conseguir el poder. Pero en cambio estas violencias solo las podemos entender en la esfera económica. Son formas de obtener beneficio y de generar economía que solo se pueden obtener usando la violencia. Sin la violencia esas formas de economía no funcionan. Yo creo que lo tenemos que tener presente porque trastocará otras muchas cosas. Y también ahí introduciría otro elemento, y es que hay que pensar que México lo tenemos en lo que yo llamo capitalismo periférico, no en el central. Y eso quiere decir que tenemos elementos que van a ser significativos, como son gobiernos neoliberales, gobiernos débiles y gobiernos con mucho déficit de legitimidad política. Muchas gracias, Tika. Tu minuto. Sí, claro que sí. Bueno, definitivamente me queda claro que donde hay abundancia de recursos naturales se genera violencia, una mal encaminada dirigencia de nuestros gobernantes para lo que es el crecimiento económico lleva a eso, por la ambición desmedida, la impunidad, la corrupción, la indiferencia social colectiva, el acostumbrarse como mexicanos a ese entorno violento, el miedo también, el miedo de la gente que afortunadamente ya dio el primer paso para un cambio que probablemente no va a ser fácil, pero se pudiera lograr terminar con esa violencia, entre muchos otros detalles. Muchas gracias, Mayra. Lola. Yo creo que el problema de la violencia en México es un problema estructural. Desde la época en que el Estado mexicano era
prácticamente decir lo mismo que Partido Revolucionario Institucional. Se estableció un sistema de control de la población que por una parte era beneficios económicos a lo que llamaban los sectores populares del PRI, pero por otra parte estaba el tema de que aquel que se salía de esa concesión de decir que sí a todo, entonces ahí aparecía la violencia, los desaparecidos, los asesinatos. Podemos pensar en los años 70 con la Guerra Sucia, podemos hablar también de la época de Carlos Salinas de Gortari con los asesinatos de opositores del PRD. Todo eso es una estructura que iba desde arriba hacia abajo, muy férrea, que empieza a romperse en un momento determinado y termina en lo que estamos ahora mismo. Muchísimas gracias, Lola. Karen. Yo creo que el problema, como bien dice la compañera Lola, es estructural. Es un problema del sistema. Sistema neoliberal, sistema capitalista, extractivista, clasista, y que yo creo que está llegando a unos límites que roza el límite de la humanidad. Es decir, también la impunidad que impera en el país también tiene mucho que ver con esta generalización de la violencia que no hace más que aumentar. Y también creo que influye mucho el hecho de que la gente se deshumanice, que se haga inmune a la violencia, que se haga inmune a tanta sangre. También creo que eso tiene mucho que ver con que esto vaya no más que en aumento, y veamos cómo parece que no hay límite, ¿no?, para tanta atrocidad. Gracias, Karen. Augusto. Yo quisiera hacer un hincapié general, y es que América Latina es la región más violenta del mundo. Es decir, el número de muertos que hay de forma violenta en el conjunto de América Latina es de unas cifras escalofriantes de guerra, una guerra social permanente que es consecuencia de la profunda desigualdad, porque no podemos desligar la violencia del hecho de que América Latina es la región más desigual del mundo. Es decir, hay enormes cantidades de riqueza concentradas en muy poca gente y una enorme masa de gente sin alternativa, que en el caso de México se vuelve terriblemente violento porque es un país que tiene frontera con Estados Unidos, y eso marca profundamente una divisoria con otros países de la región. Por eso yo señalo que las causas de la violencia son internas estrictamente y otras externas que ampliaré más adelante. Muchas gracias. Mayra. Sí, yo suscribo a todos, pero también creo que si 2018 ha sido el año más violento es porque la sociedad mexicana está totalmente desestructurada ya. La ruptura de las comunidades, tanto por empresas neoliberales que llegan a las comunidades a romper las estructuras para pongo el ejemplo del istmo de Tehuantepec con las eólicas, que rompen y dividen totalmente las estructuras comunitarias que han venido funcionando, llamémosle usos y costumbres, en los pueblos. Eso ha hecho que todas las comunidades empiecen a desestructurarse. Entonces, cuando tienes una sociedad pues totalmente desestructurada, cuando tienes una ruptura tan fuerte de las comunidades, es imposible ya hacerle frente a la violencia, porque la violencia está ya ahí en el fondo, ¿no? Y además me gustaría decir que sí, que 2018 ha sido el año más violento, pero hay una cifra que no ha cambiado a lo largo de los años: los feminicidios. Muchas gracias, Mayra. Entramos en el debate. Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos y tan desigual. Hay una pregunta que ha generado, ¿no?, y que explica también su victoria, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta es, bueno, en un país tan tutelado por los Estados Unidos, tan atravesado por desigualdades, donde López Obrador ha ganado el gobierno, pero no está claro que haya ganado el poder, ¿qué posibilidades tiene él de enfrentar esta violencia y de solventarla? Es difícil porque la verdad es de que es muy diferente el panorama con el que esperaba encontrarse aún estando dentro de la política y del sistema durante muchísimos años. Ellos mismos, el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, como el propio Andrés Manuel López Obrador, se han generado declaraciones donde se han topado con un México más que devastado, más que dolido, lastimado, saqueado. Roto, ¿no? Roto, desfondado, como en las últimas declaraciones que daban de su gabinete. Y aquí la verdad es de que es un trabajo que es dificilísimo, lo logre hacer en un periodo de 6 años, pero que al menos de lo que se comprometió directamente en su campaña,
se está avanzando, contrario a lo que prometieron durante los últimos 80 años el Partido Revolucionario Institucional, y que lejos de dar respuestas, daba a cuentagotas apoyos, programas que manipulaban a las estructuras, pero de alguna manera también condicionaba para que estuviese imperando el miedo. Y como comentaba acá el señor Augusto, la mala distribución de las riquezas, pues eso definitivamente llevaba a que hubiese más ricos, muy pocos los ricos, pero muchos pobres, y que pues en eso es en lo que está trabajando en la actualidad el gobierno. ¿Augusto? Mira, es que yo quiero recordar otro hecho, y es que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte implicó la importación masiva de granos, entre ellos de maíz, de Estados Unidos, y esto devastó el campo mexicano y dejó aproximadamente a 10 millones de campesinos sin una alternativa. Y a partir de esta entrada en vigor del TLC es que la violencia en México va adquiriendo magnitudes de una guerra social, porque también se vincula con una división tácita entre el narcotráfico de Colombia y el mexicano, porque en una época los mexicanos solo eran, digamos, los transportadores. Pero después deciden formar sus propios cárteles, y entonces el cártel colombiano se limita a llevar la droga a México, y a partir de ahí ya son los cárteles mexicanos los que se encargan de transferirla a Estados Unidos. Entonces hay un panorama que, por eso yo quiero volver a la cuestión de hay causas internas sobre las que López Obrador podría actuar sobre la base de hacer menores las desigualdades, pero hay unas causas externas, que es la frontera con Estados Unidos, que es el narcotráfico, la inmigración, el contrabando, que eso no lo podrá hacer sin apoyo de Estados Unidos. Y quiero terminar esta parte dando un dato. A lo largo de la frontera de Estados Unidos con México hay más de 12.000 tiendas de venta de armas que van y se nutren del mercado mexicano. O sea, los narcos van a comprar sus armas a Estados Unidos, que tiene una red ahí que es increíble lo que se puede adquirir en armas en ese país. Claro. ¿Tica? Yo quería hacer énfasis en la gran importancia en México, y aparte de otros países, pero especialmente en México, de la economía ilegal. Economía ligada a todo lo que es tráfico de drogas, tráfico de personas, de armas, de órganos, de niños y de mujeres. Eso mueve cantidades ingentes de dinero, pero como os decía, es una forma económica que sin violencia no funciona. Sin violencia no puede seguir su actividad económica. Y además llega a tener tal impronta que yo creo que en el caso de México podríamos afirmar que la institucionalidad administrativa está cooptada por estas fuerzas que rigen la economía ilegal y el crimen organizado. ¿Cómo lo hacen? Mediante el control del territorio y de la vida económica de la población de esos territorios. La extorsión a todas las personas de los territorios. Decidiendo mediante amenazas o no cultivos en estos territorios. Y la coacción del voto en unos territorios. El crimen organizado controla quién va a ganar las elecciones en un territorio. Soborna a políticos, funcionarios, policías, militares, fiscales, jueces, son sobornados. Y ejecuta violencia contra aquellos que se rehúsan o que se resisten a ser sobornados. Eso acaba también haciendo que ellos financian campañas electorales, financian candidatos. ¿Con qué finalidad? Porque la finalidad no es optar ellos al poder, no, la finalidad es que haya unos políticos y que ellos influyan en las normativas o en las legislaciones que se van a hacer. Influyen para que el que esté gobernando disminuya la represión, porque controla al político las fuerzas de represión para que no haya represión contra ellos. Y luego yo creo que otra cosa muy importante del crimen organizado es, si tú controlas los políticos, hay muchos contratos de la administración pública, hay mucho dinero en juego. ¿Y qué buscan? A través de empresas blanquear el dinero a través de la administración pública. Pero hemos planteado que eso ha sido el modus operandi. Sí, pero hay un nuevo gobierno desde hace 3 meses, ¿no? Pero romper con se plantea un poco la posibilidad de quebrar este tipo de comportamientos. He escuchado recientemente a
a Encinas reconocer que hay desaparecidos, ¿no? De las caravanas de migrantes, las redes de narcotraficantes y de trata, pues están secuestrando a gente, ¿no? Por lo menos lo reconocen, cosa que anteriores gobiernos ni lo reconocían, ¿no? Es decir, yo sí que identifico una voluntad de este gobierno de intentar hacer las cosas de manera diferente. Otra cosa son las dificultades que tú planteas, pero la pregunta que yo os hacía es, ¿se puede ganar esta batalla o hay que darla por perdida? Sí, Sí, justo sobre lo que acabas de decir, hace 2 semanas se secuestró en Tamaulipas a 19 migrantes. Quiero decir, este secuestro de migrantes continúa y continúa. ¿Se pueden cambiar las cosas? ¿Tiene voluntad política el nuevo gobierno? Bueno, yo me pregunto qué tanto se pueden cambiar las cosas cuando en campaña se dice que se va a sacar al ejército de las calles para que devuelvan a los cuarteles, pero el 28 de febrero se está aprobando en el Congreso la formación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es otra cosa más que más de lo mismo. O sea, es una estructura que va a depender de la Sedena, de la Secretaría de Defensa, que lo que es la militarización de la policía. Aunque Durazo, que es el secretario de Seguridad, dice que es la, ¿cómo lo pones? Que además me lo he escrito porque es una cosa muy graciosa, policialización del ejército. Es que no, lo que están planteando es la desaparición de las policías, porque estos 3 niveles de policía dicen que ya están totalmente corruptos, que están totalmente desvirtuados. Yo me pregunto... Lo cual no es falso. Lo cual no es falso, claro que no, pero si luego nos topamos con que el ejército mexicano tiene cientos de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como internacional, por ejercicio de la práctica de la tortura sistemática, estás dejando en manos, y López Obrador ha dicho, el ejército en este momento son las únicas manos en las que podemos dejar la seguridad nacional. Estás dejando en manos de alguien que es responsable de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa la seguridad nacional. ¿Es eso voluntad política? ¿Estamos cambiando las cosas? Y volvamos un poco, porque el diagnóstico más o menos coincidimos, sí, que es un poco tétrico. Pero, ¿qué soluciones puede haber, no? Bueno, sí, cuéntanos, Karin. En la línea que dice la compañera, creo que es que las fuerzas policiales, militares, la Marina, es decir, en México, es que actúan como auténticas organizaciones criminales. Entonces, lo que no se puede es combatir el crimen con crimen. Es decir, como dice la compañera, no puedes combatir la violencia con más violencia. Desde luego, en los militares no es la forma de poner la seguridad de un país. Porque en México está comprobado de que es una fuerza de seguridad corrupta y que trabaja como auténticas redes criminales. Entonces... Pero perdona que te pregunte, para la gente que nos escucha, la Guardia Nacional no es idéntica. No, pero está conformada por militares también. Ahí hay un elemento diferencial que ha pretendido solventar esa vinculación histórica del ejército con la corrupción. Pero ¿no? se ha hecho la depuración. Pues terminamos, Karen, y le damos la palabra a Tika. Se ha hecho la depuración necesaria para decir que a esas personas que van a conformar la Guardia Nacional no están involucradas o no les ha salpicado en algún momento tanto la corrupción como el crimen organizado, como los secuestros, etcétera, etcétera. Es decir, a mí, por ejemplo, yo estando en México o siendo mexicana, yo me pongo en los pies de una persona mexicana, a mí esas personas no me inspirarían confianza para que me protejan o que sean... Mira, el problema es que el ejército en cualquier parte del mundo, es igual aquí mismo en la calle, un soldado uniformado, armado, en horario de trabajo, no puede detenerte en la calle, porque sus funciones se lo prohíben. El ejército no puede llevar a cabo trabajos policiales porque legislativamente y constitucionalmente está prohibido. Pero deciden sacar al ejército porque no confían en la policía a la calle a hacer tarea policial. El problema es si tú te dicen que hagas tarea policial pero no puedes hacer tarea policial, solo tienen un recurso y es solamente cuando alguien que detiene confiesa que ha hecho el delito, en ese caso pueden presentarlo ante el fiscal. Lo que han hecho es legalizar e instaurar la tortura como elemento válido para aquella persona que lo detiene poderlo llevar a la justicia. Hemos distorsionado pero eso implica que tienes pruebas de que en estos 3 meses ha aumentado la tortura por parte del ejército. El ejército solo puede torturar para obtener confesiones. Ya, pero quizá estamos trasladando, ¿no?, al gobierno de López Obrador cosas que han sido historia, la norma en México, pero también hay un elemento de transformación
Y regreso a la pregunta que no me contestáis, sino que estamos ahondando en el diagnóstico de lo que ha existido. Y os pregunto, ¿qué se puede hacer diferente? Augusto. Mira, la Guardia Nacional está tomada del modelo estadounidense, donde existe la institución que es una mezcla de ejército y policía para situaciones de catástrofe, orden público, y que ustedes la ven salir armada como fuerza militar, pero que tiene funciones de orden y asistencia interna. Yo creo que López Obrador está buscando por esta vía crear un nuevo órgano que no esté tan contaminado por la delincuencia como los existentes, que le permita a él dotarse de un instrumento para combatir, porque México es un país en guerra. Y debemos reconocer que la capacidad de fuego de los grandes grupos delincuentes y su capacidad organizativa es impresionante. No estamos hablando de bandas, sino de verdaderos ejércitos que actúan en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y que tienen ramificaciones en medio mundo, incluyendo las nuevas bases de distribución de la droga que están abriendo en África. Por lo tanto, si el gobierno no se dota de un instrumento para hacer frente a eso, está liquidado. Yo creo que López Obrador, con la Guardia Nacional, está empezando por ahí a crear una primera institución nueva para tener con qué combatir desde la legalidad una situación que es dramática y que habrá que ver si resulta o no. Sí, porque a veces, perdonad que os interrumpa, tengo la sensación de que no asumimos que los estados se están quedando por detrás de muchos asuntos, ¿no?, en la globalización. Y que, por tanto, también el crimen tiene una capacidad de operar de manera más eficaz porque no tiene cortapisas, porque puede contratar a quien quiera, porque puede contratar a quien sea en cualquier lugar del mundo, porque tiene músculo financiero para contratar bufetes de abogados, los medios de transporte más sofisticados, y los estados tienen dificultades, ¿no?, para responder a estos retos, y aún más cuando vienen de unas herencias muy, muy fuertes de colaboración de esos propios aparatos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado directamente con el narcotráfico. Pero por eso la pregunta es, y os insisto en ella, ¿en qué medida un gobierno que nace con la esperanza de hacer las cosas de manera diferente puede tener herramientas para hacer las cosas de manera diferente? Porque si, como os estoy escuchando, es que no se puede hacer nada, que todo empeora, apaga y vámonos. Y tengo la sensación de que ese derrotismo lo que está pidiendo es que regrese otra vez el PRI, que regrese otra vez el PAN, y aquí no se puede hacer nada. Y creo que no es el espacio. No, yo creo que lo que estamos diciendo un poco es que no vemos que la voluntad política, que no dudo que tiene López Obrador, de atajar este problema, la vaya llevando por el sitio práctico y por el sitio que... ¿Qué sería cuál? Por ejemplo, perdóname un segundito, yo creo que López Obrador con la Guardia Nacional lo que está haciendo es legalizar una situación vieja, no nueva. O sea, simplemente eso. ¿Cuál sería la forma? Mira, hace poco leí un artículo de un mexicano, Eduardo Buscaglia, creo que se llama, que trabaja en la Universidad de Columbia, que decía que el 70% de la economía mexicana está infiltrada por el narcotráfico. Eso es una de las primeras cosas que habría que entrar a atajar. Eso. Otra de las cosas que habría que entrar a atajar es el desarrollo territorial y comunitario, pero un desarrollo, no un desarrollo neoliberal como el que quieren imponer en Morelos, por ejemplo, que es algo de lo que me gustaría en algún momento hablar, sino un desarrollo en el que realmente las comunidades pudieran desarrollarse libres de ese problema de tener al narcotraficante detrás diciendo o te vas del territorio o aceptas que este territorio sea concesionado a una minera, canadiense, casi todas, por cierto, dicho sea de paso. Es decir, yo creo que se está enfocando mucho el problema en la seguridad en las calles con la Guardia Nacional, con la policía, con el ejército, con todo esto, y se están dejando algo que también decía antes Augusto, que es un problema económico que hay ahí, que es primero cortarle las alas al dinero del narcotráfico y apoyar a la gente realmente a que desarrolle sus capacidades. Todo esto es muy complicado porque, claro, entra dentro de todo un programa neoliberal del cual López Obrador
no ha dicho que no lo vaya a ser. De hecho, insisto, ahí está la termoeléctrica de Morelos, ¿no? Que, por cierto, él en campaña había dicho que iba a echar para atrás y de repente con todo va para adelante. Yo creo que esto es importante, pero también es importante que analicemos las causas, porque es que esas causas estructurales son las que nos pueden dar las vías por las cuales poder solucionar ese problema. Hay una situación, con el 17 voto que lo dio el Estado de Sinaloa, es que se aprueba lo de la Guardia Nacional, pero también se dijo que el mando va a ser civil. Y hay una cosa, ¿a dónde van a ir a dar todos aquellos que queden fuera si se crea un nuevo órgano de seguridad? La seguridad es el talón de Aquiles de todos los países o de todas las ciudades a algún nivel, otros más, otros menos, pero el detalle es de que hay puntos de vista muy diferentes, porque la situación o las aberraciones que pueden cometer en algún momento la Marina, los militares o como se le llame, dependiendo del sector donde están, es muy diferente a otros puntos de la República Mexicana, en donde los que tienen el mando son la Fuerza Federal, la Fuerza Estatal, que son otras corporaciones, pero que son los que terminaron manipulados y manejados por la delincuencia. Hubo una limpia, pongo el ejemplo del estado de Coahuila, donde yo tuve que ser extraída, donde el exgobernador creó dentro de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto el mando único. No dio resultado, porque al final de cuentas hubo una depuración practicándoles pruebas de polígrafo y confianza por una compañía que resultó ser propiedad del exgobernador, y que toda esa gente en la cual se saca presupuesto para el renglón de seguridad les dieron capacitación, adiestramiento, se quedaron sin chamba, no los finiquitaron, los tuvieron dándoles largas y terminaron empleándose en las bandas de la delincuencia organizada. Yo creo que lo principal que tendría que tener el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es esa confianza que se le dio a través del voto. Si bien es cierto, está la desconfianza con la Marina y con el Ejército, pero si tú pones a ver entre los que el menos peor, por decirlo de alguna manera, porque quisiéramos que fuera perfecto quien llegue a cuidar la seguridad, yo les podría decir, por ejemplo, a mi hijo también lo mataron en el 2010 un elemento de la Marina, y sin embargo no satanizo a la Marina, porque también si en algún momento mucha de la gente fuera de nuestro territorio mexicano tiene desconocimiento de la cosa, de lo real que se vive en México, es porque también dentro del ámbito periodístico hay quienes se callaron porque se vendieron. Lo primero que tendríamos que hacer es dar la confianza, porque es muy poquito tiempo. La segunda sería un mando civil. Pudiese darse la oportunidad de que empiecen, porque si se va a la federal, a la estatal, a las municipales, los cuerpos de seguridad del estado, de los municipios, no va a dar resultado, al menos en todo el sector de 8 o 9 estados en los cuales a mí me tocó tener un poquito más de desarrollo en mi trabajo periodístico. Yo no me canso de recordar que López Obrador ha ganado el gobierno, no ha ganado el poder. Exacto. El poder está en otros lados. Vamos a nuestro zapping y seguimos ahora la discusión. Samuel Jonathan Mondragón Alarcón. Esta lista de nombres es interminable. Para estas mujeres, el Día de la Madre no es ninguna celebración. Buscan a sus hijos o hijas, algunos desde hace más de 10 años. Elementos de seguridad de Jalisco nos escoltan para garantizar nuestra seguridad. Policías protegiéndonos de otros policías. En el estado de Veracruz se trabajaba sistemáticamente, ¿no? La misma policía era la que hacía las ejecuciones y las desapariciones forzadas, ¿no? Keep an eye out for the state police. They're not always the good guys. 21, 23. Antier se excavó, empezaron las excavaciones aquí y se localizaron 2 cuerpos completamente desmembrados. It's brilliant what they do. When they mutilate a body like that, they make people think they must have been involved, they must deserve such a death because they did something. Ayúdeme a encontrar a mis hijos. ¿Tienes denuncia? No. ¿Quieres denunciar? No. Tengo miedo de la propia autoridad. ¿Por qué? Porque 2 de ellos señalan que la autoridad se llevó a sus hijos.
una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Qué terrible realidad. Augusto. Creo que se le está dando un informe demasiado militarista a la cuestión mexicana y creo yo que esto es una consecuencia de una causa real que es la extrema pobreza en que vive buena parte de la población mexicana. Es decir, sin esta extrema pobreza de donde reclutan las bandas delincuentes a sus ejércitos de hombres desesperados, no existirían los niveles de violencia que hay. Lo que quiere decir que si se quiere atacar en México, como en cualquier otro país, la violencia, se tiene que hacer un ataque a fondo a la causa de esa violencia, que es la desigualdad, la injusticia y en última instancia la desesperación de la gente por encontrar un medio de vida. Y eso, si en México no se resuelve ese problema, no habrá manera de derrotar nunca a la delincuencia. Y ampliando lo que decías, 90% de las víctimas son varones de 21 a 35 años. Son eminentemente jóvenes. Y como el otro día nos decía un colombiano, muchos de estos jóvenes dicen, más vale vivir un día como rey que 40 años como buey. Nos encontramos con esa realidad, pero para actuar con ella hay que tener algunas cuestiones que son muy internacionales y de consenso internacional. Por ejemplo, legalizar las drogas. Si las legalizamos, hay una gran parte de la economía criminal que acabamos con ella. La otra cuestión, si seguimos poniendo barreras, fronteras al paso de las personas, seguiremos teniendo actividad criminal para el cruce de estas personas. Por tanto, hay que tener acuerdos que tienen que ser más amplios, pero luego hay cuestiones como que hay que acabar y tiene que haber un compromiso contra la corrupción política, en sentido de que no estar dispuesto como político a cobrar dinero, a que te paguen la campaña, a no utilizar la contratación pública hacia empresas que saben que están haciendo lavado de dinero. Hay que tomarse muy en serio el lavado de dinero. Yo creo que una gran cuestión a tener presente es esa parte económica, la que parece que solo hablamos en términos policiales, poco en términos judiciales y nunca casi nada en términos económicos. Claro. Si ahogamos esas formas económicas de criminalidad, y eso quiere decir que hay que generar trabajo legal para jóvenes. Claro. ¿Tatiana? Sí, sobre eso, y además me gusta que haya salido, porque a la par de esta que llamamos economía legal está la economía legal, ¿no? Entonces estamos diciendo, pues necesitamos generar trabajo. Bueno, cuando uno escucha los discursos de López Obrador, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, ¿no? Él está diciendo todo el tiempo que la generación de empleo por el Tren Maya va a ser, ¿no?, impresionante. Si tomamos en cuenta que la segunda, pues el Producto Interno Bruto, el segundo, que se me ahora la palabra, es el turismo, es que tiene un sentido que vaya a ser el Tren Maya. Claro que sí. Desde ahí, pues qué estupendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica la construcción del Tren Maya? Porque estamos diciendo, sí, tenemos que terminar con las desigualdades. Claro, pero ¿cómo vamos a terminar con las desigualdades si vamos a despojar a las comunidades de la tierra? Cuando hablabas del Tratado de Libre Comercio y decías que hubo una importación de granos, el Tratado de Libre Comercio además implicó la privatización de tierras ejidales y comunales. Y ahí viene la violencia. En México hay tres formas de propiedad: la propiedad privada, la propiedad comunal y la propiedad ejidal. La propiedad privada la conocemos todas. La propiedad ejidal se puede parcelar, pero no se puede vender a menos que haya una asamblea. Y la propiedad comunal no se puede ni parcelar ni vender a menos que haya una asamblea. Bien, ¿qué sucede? Y vuelvo a poner el ejemplo del istmo de Tehuantepec, en donde está el corredor eólico. Lo que sucede es que vamos a dividir a la comunidad. Si logramos que la mayoría de las personas de la asamblea, de la comunidad, quiera vender, ya estamos dentro. ¿Qué pasa? Que se matan unos a otros.
Y esto es economía legal, esto no es economía ilegal. Entonces, ¿queremos atajar la pobreza creando cosas como el Tren Maya, que implica despojo, o como la hidroeléctrica que acaban de matar, acaban de asesinar a un defensor de la tierra? O sea, no olvidemos que el 70% del territorio que pertenece a pueblos originarios, que México tiene 68, es en donde están casi el 100% de los recursos naturales, en propiedad comunal, ejidal y de pueblo originario indígena. ¿Qué implica esto? Sí. No, y que además, hablando de Samir Flores, del hombre este que asesinaron, hay una cosa muy curiosa, y es que se utiliza el narcotráfico y las bandas de delincuencia organizada, como dicen en México, para echar la culpa del asesinato de este hombre. Es decir, un señor que estaba en contra de un proyecto, que públicamente se manifiesta contra ese proyecto, que el día antes de ser asesinado tiene un encontronazo verbal en una asamblea con el delegado de López Obrador en Morelos. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, aparecen dos coches, le llaman y le asesinan. Y lo primero que dice el Ministerio Público es que había un papelito por ahí por el suelo reivindicándolo un grupo de la delincuencia organizada que nadie conoce de nada. Y cuando se reclama quiénes son, no, es que se perdió esa evidencia, ya no la tenemos. Lola, pero perdona, ¿podrías sacar como conclusión de lo que tú dices que hay una connivencia del gobierno de López Obrador con este asesinato? Lo que se podría sacar de esto es que López Obrador no le entra a este tema, no le entra y dice, no sé, yo no sé nada. Lo que se podría sacar en consecuencia es que, en este caso, la voluntad de López Obrador de sacar a la luz todo lo malo no se da. Pero yo acabo de escuchar, es un caso. Acabo de escuchar a Encinas reconocer las desapariciones. Sí, pero no vale con reconocer. Ya, pero es que a veces tengo la sensación, perdonad, tengo la sensación de que en 3 meses queremos exigirle a López Obrador pero esto es una cosa que solvente. Ya, pero es que tengo la sensación de que hay como una voluntad de exigir soluciones en 3 meses de lo que no ha sido capaz de hacer México en 50 años. Y tengo la sensación de que afirmaciones como las tuyas, Lola, que son creo que graves, decir que ha habido una connivencia por parte del gobierno de López Obrador, creo que es excesivo. Es decir, creo que asumir lo que se ha vivido... Estoy hablando. Asumir que lo que se ha visto con los gobiernos del PRI o del PAN, que ya en 3 meses es también corresponsabilidad del gobierno de López Obrador, me parece que es excesivo, y creo que no es muy justo afirmarlo, ¿no? Creo que no es muy justo porque la pregunta que antes os hacía, cuáles eran las soluciones, y no se han puesto encima de la mesa. Y si al final la solución que estáis planteando es que tiene que haber un cambio de cultura, porque si no al final el modelo neoliberal ha captado el imaginario de la gente, incluso de las poblaciones indígenas, incluso, donde si se les ofrecen dinero son capaces también de romper esos elementos comunitarios que eran tan positivos. Por tanto, volvemos a preguntarnos, y si este programa sirve de algo es también para intentar dilucidar posibles soluciones, es qué se puede hacer para en este momento en donde los estados están por debajo en capacidades técnicas del narcotráfico, donde el imaginario neoliberal ha contaminado a toda la ciudadanía, incluso aquellos elementos donde los lazos comunitarios eran más fuertes, donde existen pocas posibilidades de pelear económicamente a estos emporios que además tienen el apoyo de otros países como son los Estados Unidos. Os repito antes la pregunta, porque creo que es muy sencillo, ¿no? Decir que el gobierno de López Obrador, que insisto, lleva 3 meses, es culpable de no haber hecho lo que no ha hecho el país en 100 años. Y os pediría que hiciéramos un esfuerzo de intentar encontrar soluciones para que la gente que nos escuche diga, bueno, esta mesa de Fuera Apache no hace lo mismo que hacen los demás programas de la derecha, que es empezar a disparar a los 100 días contra el gobierno de López Obrador, que creo que es algo muy típico que hacen los programas de la derecha y que a mí me gustaría que aquí no lo hiciéramos. Sí. Perdona, yo quería, Lola, por aclarar, ¿no? Yo no he dicho que no he hablado de connivencia de López Obrador con este hecho. Que no han hecho nada, que no tiene nada que ver. He dicho que lo que ha hecho ha sido lo mismo que se ha hecho antes. Nada. O sea, es decir, ni siquiera ha puesto en tela de juicio lo que ha dicho el Ministerio Público. Es decir, que eso es eso es lo que digo. No, ni siquiera ha denunciado que eso podría tener algo que ver con más allá del narcotráfico. Y por otra parte, creo que sí que hemos puesto encima de la mesa algunas cosas que creemos que son importantes. Hombre, pedirnos a nosotros, aquí en esta mesa, todas las soluciones,
me parece complicado. Pero sí hemos puesto encima de la mesa algunas cosas. Hemos puesto que una cosa importante es entrarle al tema económico. A ese 70% de empresas mexicanas infiltradas por el narco. Si tú cortas el dinero, cortas muchísimo de los problemas que hay. Y ese es algo que es importante hacerlo. Augusto, y después yo vamos contigo, quisiera Karen. recordar una cosa que parece que se está olvidando. México es un estado federal, lo que significa que la autoridad está dividida entre el gobierno central, los estados y ya más abajo los ayuntamientos y etcétera. No puede haber una exigencia a López Obrador de que tome el control en 3 meses de un país que tiene una estructura compleja, que es enorme. Recordemos que México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y que por lo tanto necesita inevitablemente el presidente mexicano tiempo para poder ir estableciendo su nueva línea. Y eso es lo que mucha gente no parece entender, y es que no es Luxemburgo, que tú llegas y a la semana puedes tener controlado todo el Principado. No, hay necesidad de tiempo y sobre todo una necesidad de que el gobierno vaya tomando de manera efectiva el control de las instancias clave de poder, que eso es muy complejo y requiere tiempo. Es que, perdón que os interrumpo otra vez, lo explicamos en la universidad, lo que se llama la selectividad estratégica del Estado, es decir, los Estados heredan las 4 grandes relaciones del Estado con la ciudadanía, que son la coacción, la ley, el dinero y el conocimiento. Es que están absolutamente atravesados por las lógicas anteriores. Es decir, la coacción, que pertenece al ejército y a la policía, lo heredas. Y la concepción de la patria que tiene la policía y el ejército, lo heredas. Y no lo cambias menos de una generación. La ley forma parte de estructuras, de familias, de bufetes de abogados, de relaciones internacionales, que no lo cambias de inmediato. Lo que hace falta es la voluntad para entender que la ley te viene de alguna manera marcando tus posibilidades. El dinero, es decir, el dinero lo tienen los que lo tienen. Y por último, el conocimiento, es decir, que la cultura, los medios de comunicación, las universidades, están en manos de quien están. Yo tengo la sensación de que hay una voluntad de cambiar cosas, pero soy consciente de que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil complejo. Y sobre todo tengo a veces la sensación de que desde una izquierda con prisas dispara y al final está trabajando, ¿no?, para el debilitamiento de unos gobiernos de cambio, que yo entiendo que a los 100 días veo los programas de la derecha disparando contra López Obrador, pero si esa izquierda que dice no tienes ya resultados a los 100 días, estás ayudando, ¿no?, a ese debilitamiento que es el gran sueño de los que querían que no hubiera ganado López Obrador, ¿no? Y por eso os decía que quizá aquí, ¿no?, como un sitio, bueno, pues con una capacidad de decir cosas que es difícil que se puedan plantear en otros sitios, hagamos un pequeño ejercicio, ¿no?, de sutileza para que no brindemos colaboración a lo que se hace en el conjunto de los medios del mainstream. Sí, Karen había pedido la palabra. Sí, que, claro, es muy difícil en 100 días pedir que haya un cambio efectivo y real, o sea, que es algo imposible, ¿no?, de llevar a cabo. Lo que sí se puede, comenzando por dar con las causas estructurales y de dónde se origina todo este tipo de violencia, es decir, reconociendo cuando uno es alcohólico, para poder recibir ayuda tiene que reconocer que es alcohólico. Entonces, el Estado mexicano, el gobierno de López, tiene que reconocer los problemas que tiene, dar cifras reales, no maquillando, dando cifras reales de lo que pasa, porque también es cierto que, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, la que es actualmente la secretaria de Gobernación, como decir aquí la ministra de Interior, ha dicho que se cifra en torno a 40,000 desaparecidos. Pero en el gobierno anterior de Peña Nieto, ella dijo en repetidas ocasiones que se estimaba que era alrededor de 400,000 personas desaparecidas. Entonces, ¿por qué este cambio de cifras? Están intentando maquillar las cifras también para evitar críticas. Entonces, lo que se tiene que hacer es... ¿Qué críticas se evitaría? Porque son esos de 400,000 a 40,000. Pero serían imputables, imputables a los gobiernos anteriores. O sea, claro, se me escapa un poco porque para ¿por esa qué imagen de esa necesidad de decir no eran 400,000 sino que son solamente 40,000. Probablemente para que no salten las alarmas y que la gente no se sorprenda
¿O por qué otra razón el cambio de cifra de decir de 400.000 a 40.000 desaparecidos? A mí se me escapa, no sé si alguno puede ayudarnos a entenderlo. Dar cifras oficiales, verídicas, reales, no significa que uno se esté tirando tierra sobre uno mismo, no, es saber lo que hay realmente en este país y contra lo que se tiene que luchar, ¿no? Empezando desde ahí. Y luego, muchos de los cargos de asesores que actualmente tiene López Obrador es que eran del PRI, del gobierno anterior. Entonces, también ahí tendría que haber un cambio. Es decir, el jefe, el gabinete, parte del gabinete que tiene, todos vienen de otros partidos que estaban anteriormente en los demás gobiernos. Entonces, desde ahí también él debería de dar el ejemplo, porque si son personas que han venido aplicando estas políticas que han traído al país hasta donde está, ¿cómo puede contar con ellas entonces en estos momentos? 30 segundos, Mayra. Aquí hay una situación. El detalle es de que nunca el anterior gobierno reconoció tales cantidades de desaparecidos. Es la primera ocasión que yo he escuchado como periodista declaraciones, y en lo poco que empiezo a leer, porque por mi situación no estaba emocionalmente muy bien, de que se reconoce que hay más de 40.000 desaparecidos, 26.000 personas en gavetas de la CEMEFO, que en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto había un presupuesto de 460 millones de pesos, que se ejercieron solamente 6 millones, lo demás fue simulación. Entonces a él le criticaban que en esta ocasión él designa 400 millones de pesos, pero son menos millones de pesos, pero son 400 millones de pesos que ellos dicen ahora sí van a supervisor que se apliquen, y se va a crear la comisión para buscar a los desaparecidos que esperan encontrarlos vivos o muertos, y sobre todo equipar a la CEMEFO en cada estado, que se puedan hacer pruebas de ADN para poder darle el consuelo, porque no se le puede llamar de otra manera, a las familias de que tengan a dónde ir, la razón o el conocimiento de que su familiar ya no está sufriendo. Gracias, Mayra. Cuánta pasión, porque tenemos todos la necesidad de que se solvente todos estos temas que durante tanto tiempo nos han roto el corazón de México. México, junto con Colombia, en mi caso particular, ha sido los dos países que más me han roto el corazón de América Latina durante mucho tiempo, donde no veía solución por ningún lado, ¿no? Porque en los dos operaban para estados, ¿no? Y era prácticamente imposible pelearlos. Yo por eso también esa esperanza, ¿no? de querer, ¿no? De que López Obrador acierte a solventar estos problemas. Nos hemos comido el tiempo, volvemos a la regla de un minuto, y os pido en un minuto que solventemos todas estas discusiones y que hagáis un esfuerzo de resumen. Empezamos contigo, contigo, Tatiana. Venga. Vale. Sí, había una cosa que quería rescatar que me parece muy interesante, que ha propuesto el gobierno de López Obrador y que no hemos hablado aquí, que es la formación del Consejo de Construcción de Paz. Este Consejo de Construcción de Paz, que me gustaría saber cómo lo va a hacer y con qué personas de los derechos humanos va a contar, va a ser ha dicho que van a ser 3 representantes del gobierno, 3 representantes de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos y la ONU, para generar foros ciudadanos para la pacificación. Me gustaría saber cómo lo va a hacer. Esto es una de las cosas que me parecen más interesantes de las propuestas de López Obrador. Y otra cosa muy rápida que tú decías, que le criticamos mucho. Bueno, yo creo que quienes tuvimos la experiencia de tenerlo en el gobierno de la Ciudad de México, tenemos un poco el derecho de exigir, porque en aquel entonces tenía otra forma y otra voluntad política que yo, después de esto pasado, no veo ahora. Muchas gracias, Augusto. Creo que no es lo mismo ser alcalde que ser presidente. Es una pequeña diferencia. Yo quiero retomar la cuestión de 2 retos que tiene. Uno, el reto social, combatir la profunda desigualdad que hay en México. Y el otro, el de la delincuencia, recordando que en México está una delincuencia, digamos, nativa, que podría estar al alcance de las autoridades mexicanas, pero hay otra delincuencia que es internacional y que requiere necesariamente, sobre todo, la cooperación de Estados Unidos. Y que por esa línea se verá, si Estados Unidos coopera, muchos éxitos, y si no coopera, pues como muy pocos. Pero creo que López Obrador ha sido un parteaguas en la historia moderna de México, y que es el gobierno que si alguno va a hacer algo por ese país, ese será el de López Obrador. Muchas gracias. Lola, tu minuto de conclusiones. Pues yo lo que espero es que López Obrador realmente pase de las palabras a los hechos, que realmente, efectivamente, como decía Augusto, entre en todo el tema de la desigualdad que hay en México, que se meta
el diente al tema del dinero, del lavado de dinero, que es por donde sí se puede hacer daño a los narcotraficantes, a toda la delincuencia organizada y, sobre todo, que no militarice más el país. Muchas gracias, Lola. Karen. México actualmente, según un último ranking que ha salido, tiene entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo están 5 ciudades mexicanas. 5. O sea, esto es algo terriblemente alarmante. También decir, Tijuana en número 1, como la ciudad más peligrosa actualmente. También decir que México es el 4.º país con riqueza natural. El 4.º, uranio, petróleo, oro. Esto no es una coincidencia que tengamos tanto a las empresas españolas, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, están todas en México. O sea, este modelo neoliberal que México que ha venido llevando a cabo, o sea, no es casualidad toda esta violencia y todos estos grupos paramilitares que también, hay que decir, están relacionados con estas empresas multinacionales que despojan a la gente de sus territorios. Este también es un foco de violencia. Y decir que sin igualdad no hay justicia y sin justicia no habrá paz. Entonces, si López Obrador logra comprender esto, entonces creo que puede tener un gobierno que ayude. Gracias, Karen. Tika. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que no se puede llegar al paraíso y en poco tiempo. Sabemos que las recetas de la derecha siempre han sido mano dura. Y yo creo que lo que espero de él es que pueda experimentar, innovar en algo. Lo puede acertar o no, pero que asuma el riesgo de aplicar una receta distinta a las que se han aplicado siempre. Yo creo que una, aparte de las que hemos estado diciendo, es intentar romper con la impunidad en el país. Yo creo que un mecanismo muy esencial es cómo ayudar a fiscalías y a jueces a poder hincar el diente tanto en la criminalidad, en el blanqueo de dinero, pero para eso sé que tiene que actuar con la policía, porque si a la fiscalía le llegan amañados los informes... No funciona. No funciona. Muchas gracias, Tika. Cerramos contigo, Mayra. Bueno, AMLO se topa a un grupo de políticos enquistados, que eran los del Partido Revolucionario Institucional, que ahorita tienen pánico escénico, que están en todas y cada una de las dependencias en donde él llega todavía con su gabinete. Hay muchos que probablemente está incluyendo, que mucha gente no está de acuerdo, pero se está tratando de ser incluyente de acuerdo a sus declaraciones. Uno de los principales retos que yo le pediría sería que trabaje por el periodismo. Tenemos estadísticas alarmantes de asesinatos de compañeros de medios de comunicación. Somos miles los que hemos tenido que ser extraídos de nuestros estados, sacados de territorio mexicano precisamente por amenazas. Y la verdad es de que no es un trabajo ni para 6 años siquiera, pero sí se puede avanzar y no lo va a hacer solo. Yo creo que tenemos que darle el voto de confianza desde la casa también, el papá y la mamá, que le pregunte a los de alrededor qué honestidad puede brindarle a México. Muchas gracias a los 6. Saco como conclusión la necesidad de que México llueva igualdad, llueva transparencia y llueva Estado de Derecho y no solamente café. Muchísimas gracias a los 6, mucha suerte a México y a todos los oyentes aquí desde Fuera Apache. Buenas noches.